Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios, la instrucción del Todopoderoso, porque esa es su palabra, es la instrucción de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 5, y quiero leerte el verso 4 y 5. Eclesiastés 5, verso 4 y 5. Y lo que yo quiero compartir esta tarde contigo, lo he titulado Promesas sin cumplir. Promesas sin cumplir. Libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 4 y 5. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda gloria y toda honra. Padre eterno, que tu Espíritu Santo lleve, Señor, nuestras alabanzas delante del trono de tu gracia, pero que también, Señor amado, de ella descienda, Señor, tu buena palabra, tu instrucción, Señor. Esa palabra, Señor bendito, que da fuerza a nuestra vida. Esa palabra, Señor, que levanta, Señor, al caído. Esa palabra que sana, Señor, al enfermo. Esa palabra que liberta, Señor, a aquel que está oprimido. Porque tu palabra es poder, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte. Pedimos, eterno Dios, que haya, Señor, esa humildad en nuestros corazones para escuchar, Señor, con atención tu buena palabra, para ponerla por obra, Señor, y pedir a tu Espíritu Santo que la haga vida dentro de nosotros y que ministre allí en el área para la cual tú, Señor, la estás enviando el día de hoy a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Gracias. El libro de Eclesiastés, en estos versos que te leía, el 4 y 5 del capítulo 5, dice: cuando a Dios haces promesa. ¿Cuánto le hemos prometido alguna vez algo a Dios, hermano? ¿Cuántas veces le has hecho promesa a Dios? Porque Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Cuando Dios te promete algo, Él lo cumple. Y dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿Sabe? Es una realidad que el ser humano es dado a enlazarse en hacer promesas, ya que es una palabra muy comúnmente usada cuando nos vemos en situaciones mayor que nuestras capacidades, o cuando nosotros queremos conseguir algo que queremos o deseamos. Mire, desde niño uno es habituado a esa palabra y dice: no, te prometo que no lo vuelvo a hacer, o te prometo que si tú me das esto, hago esto. O sea, y nos enlazamos en promesas y venimos con ese hábito del mundo, o de la manera de crecer en la cual nosotros nos desarrollamos, y llegamos al camino del Señor. Y aun cuando llegamos al camino del Señor, hemos hecho tantas promesas a Dios que no las cumplimos hasta el día de hoy. ¿Verdad que no le hemos cumplido muchas promesas de las que le hemos hecho a Dios? No las hemos cumplido, hermano, y Dios lo sabe. Mire, si tú crees que porque en el hecho de tu desesperación, de tu angustia, de tu dolor, de tu enfermedad, tú hiciste aquella promesa y Dios no estaba atento a aquello que le estabas prometiendo, si hay alguien que toma en serio nuestras promesas, es Dios. Cuando tú le prometes algo a Dios. Por eso es que el escritor de Eclesiastés, Salomón, él está diciendo esto: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque venimos habituados a eso. Venimos habituados a hacer promesas cuando nos vemos en una situación difícil, o cuando queremos conseguir algo, cuando queremos alcanzar algo que deseamos. Pero hay muchas promesas que le hemos hecho a Dios
que no las cumplimos hasta hoy en día. En el desarrollo de nuestra vida, esta nos ha enfrentado a tantas situaciones y momentos muy difíciles. ¿Cuántos hemos pasado momentos difíciles en la vida, hermano? ¿Cuántos hemos pasado momentos en los cuales pensábamos que no íbamos a salir de ellos? Y en ese momento, o sea, clamamos a Dios. Invocamos el nombre del Señor por ayuda, por auxilio. Y Dios, que es grande en misericordia, nos ha ayudado. Mire, Él nos ha ayudado, hermano. Y el hecho que estemos aquí hoy muestra la misericordia de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces, cuando la vida nos enfrenta ante situaciones difíciles, cuando la vida te enfrenta ante adversidades, cuando nosotros nos vemos vulnerables o nos vemos indefensos ante tales circunstancias, buscamos siempre una manera de salir de ellas, de esas situaciones. Y es ahí donde nos enlazamos en promesas que le hicimos a personas, en promesas que nos hicimos a nosotros mismos, en promesas que tal vez le hicimos a algún familiar, pero también le hicimos promesas a Dios en medio de nuestras adversidades y dificultades. Mire, la mayoría de nuestras promesas, hermano, no vienen en los momentos de bonanza, en los momentos que te está yendo bien. La mayoría de nuestras promesas vienen cuando sabemos que nadie más nos puede levantar de esa situación, sino solamente Dios. La mayoría de tus promesas y de mis promesas vienen cuando sabemos que solamente la mano de Dios puede sacarnos de esa situación. Es ahí donde nos enlazamos con las promesas que hacemos a Dios. Ahora, ¿cómo se originan tus promesas? ¿Cómo se originan nuestras promesas? Vamos a ir al libro de Jonás. Y quiero que vayan conmigo al libro de Jonás. Jonás capítulo 2. Y quiero ir contigo a través de este libro para que veamos el origen de nuestras promesas. Y dice en el capítulo 2 de Jonás, verso 1: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. ¿Te oyó el Señor en el día de tu dolor, hermano? ¿Te oyó el Señor en el día de tu angustia? ¿Te oyó el Señor en el día de tu aflicción? ¿Verdad que nos escuchó el Señor? Miren, no te voy a decir cómo llega Jonás hasta ese punto donde estamos nosotros partiendo. Tú puedes leer el capítulo 1 y vas a ver por qué Jonás se encuentra en esa situación. Porque siempre hay un motivo y una razón que nos va a llevar a acercarnos a Dios. Ustedes saben, te voy a parafrasear un poco la historia. Dios le dice a Jonás que lleve un mensaje a la ciudad de Nínive. Y yo le decía a los varones o en un servicio de oración que no he visto yo un mensaje más corto que el de Jonás. Lo único que él tenía que decir es que en 40 noches y 40 días Nínive iba a ser destruido. ¿Quién va a olvidar ese mensaje, hermano? Mire qué prédica la que el Señor le dio. Una tan sola línea. Y él, por situaciones personales, por situaciones adversas que habían dentro de su corazón, no quería ir. Y no quería hacerlo. Y ustedes saben, toma otra dirección. Y que a veces nos creemos más listos que Dios, ¿verdad, hermano? Y pensamos que vamos a engañar a Dios. Y pensamos que Dios no está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Claro, Dios nos observa lo que estamos haciendo, hermano. Mire, Jonás toma la decisión de, en lugar de irse para Nínive, salir para Tarsis. Y toma un barco, un bote que va rumbo a esa ciudad. Y ustedes saben que lo que le sucede en medio del mar, él mismo reconoce y le dice a aquellos hombres que estaban tratando de salvarlo, y le dice: arrójenme al mar, porque por mi causa es que se ha levantado esta tormenta. Y cuando ustedes me lancen al mar, la tormenta se les calmará.
Y dice que los marineros ellos no querían arrojar a Jonás. Y lucharon y lucharon y lucharon por salvarlo. Y lucharon, hermano, por sacar el barco adelante. Así es como cuando nosotros hablamos con alguien que no quiere salir del pecado, no quiere levantarse de la iniquidad y no quiere salir de su condición en la que se encuentra. Oramos por ellos, hablamos con ellos, hermano, nos reunimos las veces que podamos con ellos, pero si no quieren salir de aquella situación, es Dios el que va a tratar con ellos. Porque Jonás sabía de que solamente Dios era el único que podía calmar esa tempestad. Jonás sabía de que aquellos hombres, aquellos marineros ignoraban por qué se había levantado esa tormenta. Y luego en el capítulo 2 que yo te leía, dice, él oró a Jehová. Y dice que en medio de su angustia invoca el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es el motivo y la razón que nos lleva a acercarnos a Dios, hermano? Porque si tú te acercas al Señor solamente en el momento de la necesidad, vas a pasar solamente en necesidades. Si tú te acercas al Señor solamente en el momento de la enfermedad, vas a pasar solamente enfermo. Y no es la voluntad del Señor que pasemos solamente enfermos. Pero ¿y si eso es lo único que nos acerca a Él? Si eso es lo único que nos lleva a Él. Mire, dice que en medio de su angustia Él invoca el nombre del Señor. ¿Por qué no oró cuando iba a tomar la decisión de irse a Tarsis? ¿Por qué no oró cuando él iba a ir a comprar el boleto que iba rumbo? Porque sabía que no era ahí donde Dios lo había enviado. ¿Sabes por qué muchas veces no oramos por decisiones que tomamos? Porque sabemos que vamos en el sentido contrario del que Dios nos ha enviado. El otro día hablábamos de David. Hablábamos de este hombre cuando él va a subir que han invadido el territorio en el cual él vivía, de los filisteos. Y luego él le ora a Jehová y le dice, seguiré a los filisteos, los entregarás en mis manos. Y dice que ora David a Dios. Y el Señor le dice, ve, porque yo los entregaré en tu mano. Y obedece y va y toma todo lo que se habían llevado ellos. ¿Por qué no le oró cuando él iba a tomar la mujer de Urías? ¿Por qué no le oró si era la voluntad de Dios meterse con aquella mujer casada? ¿Por qué no le oró si era sabía él que iba en contra de aquella voluntad de Dios y de aquel propósito de Dios? ¿Sabes por qué tú no oras muchas veces cuando vas a tomar una decisión? Porque sabes que no es esa la voluntad de Dios, ni es eso lo que Dios te ha pedido a ti y a mí. Entonces Jonás, vemos hasta el capítulo 2, él le ora a Dios. Y dice que en su angustia él invoca el nombre del Señor. Pero mire qué Dios grande y misericordioso nosotros tenemos. Mire qué Padre de amor el que ustedes y yo tenemos. Que aún en medio de esa desobediencia Él le oyó su oración. Porque Dios escucha nuestra oración. Y Él dice que se compadece de sus hijos, ¿verdad? Entonces, pregúntate tú mismo, ¿qué es lo que te acerca al Señor? ¿Cuál es la razón que te lleva a acercarte a Dios? Decía esa alabanza al estar en su presencia. Hermanos, o sea, verdaderamente hemos sentido estar en la presencia de Dios. Porque alguien que ha sentido esa presencia de Dios no quiere salir de ella, hermano. No quiere salir de ella. Y Jonás le ora a Jehová. Si es la angustia, si es la enfermedad, si es el miedo aquello que te lleva a correr al Señor, vas a pasar solamente en momentos así. Pero el Señor escucha la oración de Jonás. Y él dice en el verso 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Verso 3 dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, o a mi cabeza. Mire, Jonás, después de que él hace la oración, él reconoce en la condición en la que se encuentra.
Él reconoce qué lo ha llevado hasta esa condición en la que él se encuentra en ese momento. Y él sabe que ha sido la mano de Dios la que permitió que llegara hasta esa situación. Él sabe que ha sido la mano de Jehová que lo ha llevado hasta esa situación bastante difícil. Mire cuánto hijo de Dios se encuentra en situaciones difíciles hoy. Cuántas personas, hombres, mujeres y jóvenes se encuentran en momentos difíciles hoy, pero no corren al Señor porque les da miedo enfrentar esas realidades. Le da miedo enfrentar qué es lo que los llevó hasta allí, que han sido sus desobediencias y el apartarse de aquella relación con su Dios. Jonás sabía eso, mas sin embargo él reconoce la condición en la que se encuentra. Por eso es que él dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares. Él sabía que había sido la mano de Dios. Luego dice: me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Verso 4 dice: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. No podía, ni siquiera tener aquel deseo de correr y acercarse a su presencia. Mas sin embargo albergaba la esperanza dentro de él, que un día vería su santo templo. Qué triste es, hermano, que nosotros caminemos como creyentes y andemos en desobediencia y andemos pasando momentos difíciles y al final decir: bueno, pero un día sé que voy a estar con el Señor. El Señor quiere que empecemos a disfrutar nuestra relación con Él desde esta vida, desde este mundo, de aquí donde nosotros nos encontramos. Desde aquí, hermano. Desde aquí el Señor quiere que nosotros aprendamos a disfrutar ese caminar con Él. Pero tenemos temor a enfrentar nuestras realidades. Tenemos temor a enfrentar nuestras limitaciones. ¿Qué podía hacer Jonás ahí en el vientre del pez? ¿Qué podía hacer este hombre ahí en ese lugar? Se vio limitado y obviamente su esperanza se iba fugando entre sus dedos. Por eso en el verso 6 dice: descendí a los cimientos de los montes, o sea, al fondo de la mar. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Él es el Dios que nos levanta, hermano. Él es el Dios que nos levanta. Sabes, cuando yo te hablo de este tema, promesas sin cumplir, no es de que esas promesas ya no tengamos aquella oportunidad de cumplirlas. Dios nos ha dado esa oportunidad de cumplirle aún nuestras promesas que le hemos hecho. Porque cada día que nosotros abrimos nuestros ojos, cada día, hermano, que tú y yo tenemos aliento de vida, cada día que ustedes y yo tenemos energía y fuerza en nuestro cuerpo para seguir adelante con nuestras responsabilidades, es un día más de oportunidad que Dios te da a ti y me da a mí para cumplirle esas promesas que yo no le he cumplido aún. Y así también como tú, que no le has cumplido aún. Pero tenemos que reconocer aquella condición en la que nos encontramos. Tenemos que reconocer, hermanos, que verdaderamente alejados de Dios no podemos hacer nada. Tenemos que reconocer que si Él aparta su presencia de nosotros, venimos a ser absolutamente, hermanos, seres vulnerables al ataque y a las acechanzas del enemigo. Pero la misericordia y la bondad de Dios en nuestras vidas ha sido grande, hermano. Y es grande. Es grande. Por eso es que Él dice, aunque Él se encontraba en el fondo del mar, aunque Él bajó, dice, a los cimientos de los montes, y quizás ahí en el fondo de la mar, Él pensó que jamás iba a salir. Él pensó que ahí iba a terminar sus días. Por eso dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Hermano, ¿no es lo mismo que hizo contigo y conmigo? ¿Sabes qué dice Romanos? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos ha dado vida juntamente con Él. Ahora yo te pregunto, ¿hay vida de Dios en ti, hermano? ¿Hay vida de Dios en ti? Claro que sí, por eso estamos aquí. Por eso le buscamos, por eso es que anhelamos. No estoy diciendo que es un caminar perfecto, pero luchamos, hermano, por buscar a nuestro Dios. Luchamos por esforzarnos. Él es el Dios que nos levanta. ¿Cuántas veces te ha levantado el Señor, hermano? ¿Cuántas veces te ha levantado el Señor? Porque la Biblia dice: 7 veces caerá el justo y 7 veces el Señor lo levantará.
Y cada vez que hemos clamado al Señor, Él ha extendido su misericordia y su bondad y nos ha levantado. ¿Cuántas veces te ha sanado el Señor? Mira, enfermedades, hermano, que aún los médicos te desahuciaron y dijeron no se va a levantar de ahí. Pero el Todopoderoso dijo, yo lo levanto y yo lo sano. Y Él te ha levantado. Entonces Él es el Dios que nos sana. Ahora bien, ¿cuántas veces el Señor te ha proveído en medio de la necesidad? Porque Él es nuestro proveedor. Porque Él es nuestro proveedor, hermano. No ha sido nuestra fuerza, no ha sido nuestras carreras, no ha sido nuestros estudios, ni han sido nuestras capacidades, ha sido el soberano Dios quien nos ha proveído. Te ha proveído salud, te ha proveído un techo donde habitar tú y tu familia, te ha proveído alimento, te ha proveído un trabajo, hermano. Es Él el que ha abierto la puerta. Por eso es que Jonás reconoce y él dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y verso 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. ¿Cuáles son, hermano, esas vanidades ilusorias? ¿Cuáles son esas vanidades ilusorias de las que está mencionando Jonás aquí? ¿Sabes? El escritor de Eclesiastés menciona eso. Vanidad de vanidades, dice el predicador. O sea, cuando él dice vanidad de vanidades, todo aquello que va a quedar en esta tierra, hermano. ¿Tú crees que te vas a poder llevar tu buena mansión? ¿Tú crees que te vas a poder llevar tu buen vehículo? ¿Crees que te vas a poder llevar tu cuenta de ahorro? No te vas a llevar absolutamente nada de esta tierra. Esa es vanidad de vanidades. Si bien es cierto, Dios las ha proveído y disfrútalas si las tiene, pero que no tomen ellas el lugar de Dios. Que no tomen ellas el lugar del Señor. Entonces, Dios en su misericordia, en su bondad, nos ha levantado, nos ha sanado, nos ha proveído. Y cuando nosotros creíamos que habíamos sido desechados, y a veces aún por nuestros propios seres queridos como familiares, padres, hermanos o seres cercanos a nosotros que nos desecharon, con todo y eso el Señor nos recogió y nos levantó. Con todo y eso el Señor te alcanzó a ti y me alcanzó a mí, hermano. Y eso es lo que está hablando Jonás, de esa misericordia de Dios. Por eso es que él dice, los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. A mí, yo cuando leo esta oración de Jonás, yo digo, ¿por qué desobedeció entonces? Hermano, todo lo que él habla es como de alguien que conoce al Dios que le está clamando, que conoce al Dios a quien está elevando su oración. Mas sin embargo, o sea, yo veo que era una oración de angustia, era una oración de desesperación, porque él creía que allí en el vientre del pez, ahí dentro de ese pez iba él a perecer, a morir. Y él eleva esta oración a Jehová. Y mire, yo leía esta oración de Jonás. Yo decía, yo no puedo, ni nunca he hecho una oración como la que ha hecho Jonás. Hermano, es una oración como de alguien que sabe que ha tenido o tiene esa relación con Dios, o sabe al Dios al que le está clamando, al que le está invocando y está levantando su petición. Pero luego entendí por qué él hacía esa oración. Y dice el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Mire, estando en el vientre del pez, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Sabes? Cuando él terminaba esta oración, y en una ocasión lo tocó un pastor y me llamaba la atención también. Hay personas que en su mismo lecho de muerte le hacen una oración a Dios y le dicen, Señor, si tú me levantas, yo te serviré. Si tú me levantas, yo te pagaré lo que te he prometido. Si tú me levantas, hermano, y le hacen eso creyendo que no se van a levantar de esa condición, creyendo que ahí van a morir, que ahí van a terminar. Ese era el pensamiento de Jonás. Él pensaba que no iba a salir de ahí.
Él pensaba que no iba a levantarse o iba a poder salir del vientre del pez. Y así han habido muchos que le han hecho oraciones al Señor en medio de aquellas enfermedades, en medio de aquellas situaciones difíciles y complicadas. Y le han prometido al Señor. Porque Él le dice: pagaré lo que prometí. ¿Cuánto le dijimos: Señor, si tú me haces atravesar este virus, si tú me sacas con bien al otro lado, si tú, Señor, me levantas, si tú me sacas de este cuidados intensivos, si tú, hermano, hemos hecho tantas promesas a Dios que han sido en medio de nuestro dolor y desesperación, creyendo que no nos íbamos a levantar de ahí. Y esa era la oración de Jonás. Jonás, hermano, él podía decir: ¿cómo me va a sacar Dios? Déjeme parafrasear este verso. ¿Cómo me va a sacar Dios si le desobedecí? Me fui en contra de lo que Él me había dicho que hiciera. Es más, yo no quería ir y Dios sabía que yo no quería ir. Y por eso tomé el barco hacia Tarsis. Y mire, y comenzaron a pasar tantos pensamientos en la mente de Jonás. Mas sin embargo, si ya eran sus últimos instantes de vida, él quería hablar algo agradable delante de Dios. ¿Cuántas personas hay que en su propio lecho, o sea, de muerte, comienzan a hablar al Señor y decirle: Señor, o sea, si tú me sacaras de esta circunstancia en la que me encuentro, yo haría, o sea, todo lo que tú has dicho que tienes preparado para mí? Con lo que no contaba Jonás es que al Dios al que le estaba orando tenía y tiene el poder para sacarlo del vientre del pez. Eso es lo que no contaba Jonás. Mire, porque es bonito hablarle a Dios, ¿verdad? Cuando uno ya está en su lecho de muerte, cuando ya el doctor le ha dicho: te quedan 5 o 10 minutos más, y uno empieza a hablar con Dios. Y le dice: Señor, ¿cómo me deleité en tu presencia? Y ni a los servicios iba. Señor, o sea, el servicio que yo te di a ti fue el deleite mío, y jamás se involucró a servir. Y empezamos a hablar con Dios, a querer agradar con nuestras palabras melosas, decía mi abuela, con esas palabras, hermanos, dulces. Pero Dios, que lo conoce todo, Dios que sabía que Jonás estaba orando porque él pensaba que no iba a salir de esa situación. ¿Cuántas veces tú has estado en una situación que has pensado que no vas a salir de ella, hermano? ¿Cuántas veces verdaderamente has estado en una situación que has pensado, ha pasado por tu mente, que no te vas a levantar de ellas? ¿Has pasado alguna situación así? Yo la he pasado, hermano. Y es ahí donde uno habla con Dios y habla cosas bonitas, porque sabe que pronto lo va a ver, ¿verdad? Uno sabe que ya está cerca, o sea, de partir de este mundo. Y Jonás comienza a hablar y comienza a decirle esto a Jehová, porque esta es la oración de Jonás. Y mire, le dice al final: pagaré lo que te prometí. ¿De dónde? ¿Cómo iba a salir él si estaba en el vientre del pez? Pagaré lo que te prometí. Algunos dirán: no, es que Jonás ya veía, ya le había mostrado al Señor. El Señor, mentira. Él estaba en angustia, él estaba en aflicción. Y cuando uno está en angustia y está en aflicción, muchas cosas habla, hermano. ¿Verdad que sí? Muchas cosas habla. Mira, o sea, hace unos días a mí me dio una situación por comer una comida que no debería comer. Y cuando estaba en medio de aquello, le dije: Señor, ya no vuelvo a comer de esa comida. Pero a los 2 días te di otra vez antojo de querer comer esa comida. Y es que así es uno, hermano. Pero cuando está en la angustia, así es. Es como aquellas personas, no digo hermanos porque ya los hermanos de aquí ya no se acuerdan, aquellas personas que se emborrachaban, hermano, y después de que se ponían una borrachera y que sentían que iban a echar hasta sus órganos de dentro, ya no vuelvo a tomar, ya no vuelvo a emborracharme. Yo no dije hermanos de aquí, dije personas de afuera, porque los de aquí ya no se acuerdan de eso. Pero a los 2 o 3 días otra vez andaban ebrios. Entonces Jonás hace esta oración a Dios y la levanta delante del Señor. Pero acuérdate que él está en el vientre del pez. Y mire lo que dice el verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Él no esperaba salir de ahí, hermano. Así como ustedes y yo, ya voy a ver al Señor, ahora sí me voy con el Señor, ahora sí ya estoy cerca. Y empiezas, hermano, a arreglar tu vida con quien tengas que arreglarla. Y empiezas a pedirle perdón a medio mundo. Y empiezas, hermano, a querer arreglar aquellas cosas malas y perversas que hicimos. Porque ahora sí ya voy a ver al Señor. Y mira, y le pides perdón a aquella persona que dijiste que jamás ibas a perdonar.
Y después que le ha pedido perdón a esa persona, el Señor te sana y te levanta. Y ya después cuando la ves en la calle no quieres ni hablarle. Y es que así somos, hermano. Y Dios conoce la condición del ser humano. Jonás le estaba diciendo lo que él haría, las promesas que él había hecho, la condición en la que se encontraba. Pero este verso 10, o sea, me hace pensar la misericordia, la bondad de Dios. Porque lo que Dios se ha propuesto hacer en tu vida, Dios lo hará, hermano. Dios lo hará, no hay nada imposible para Dios. No hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Y sabes, si desde tu niñez Dios te escogió para servirle, aunque hoy ya estés viejo, ya sin fuerza, ya no puedas, hermano, ni pararte, ya no puedas, o sea, vas a servirle a Dios. Vas a servirle al Señor. Porque dice que le ordenó al pez, le mandó al pez. Mire que Dios es el que tenemos nosotros, hermano, que le mandó al pez ir y vomitar a Jonás. Y no a cualquier lado, hermano, sino que lo llevó allá donde tenía que ir. ¿Verdad que allá lo fue a dejar? Tú puedes leer todo ese libro, no es muy largo. Lo fue a dejar otra vez a esa misma región y le vuelve a dar la misma comisión de ir a Nínive. Por eso es que si Dios te ha llamado a hacer algo, hazlo. Hazlo. Mira, no te lo tomes como un consejo pastoral, tómalo como un consejo de hermanos. Hazlo. No esperes verte en esa condición, no esperes verte en esa situación, hermano, que ya hasta hayas hecho los arreglos para tu entierro, tu funeral y todo. Y de repente el Señor dice, yo te levanto, yo te sano. Ah, Señor, pero ya pagué el entierro. ¿Qué me importa a mí? Ah, Señor, pero ya tengo quien iba a hacer el servicio. ¿Qué me interesa a mí? Cuando Dios dice que Él te levanta, hermano. He visto al Señor levantar personas de las camas de cuidados intensivos cuando ya los médicos y la medicina no les daba esperanza. Y cuando el Señor me dijo, yo los levanto, Él los levantó. Y ahí están, ahí andan. Entonces Jonás le hace esa oración a Dios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Mire, muchos le prometieron buscarle y no le buscan. Muchos le prometieron servirle y no le sirven. Muchos prometieron perseverar y se han apartado. ¿Por qué en medio de tiempos difíciles y adversos hemos visto la misericordia de Dios, hermano? Yo he visto la mano del Señor sobre mi vida, sobre mi casa. Yo he visto la mano de Dios a través del camino por el cual me ha traído. Y es Él el que nos ha sacado adelante de situaciones que pensábamos que no saldríamos con bien. De situaciones que pensábamos que no terminarían muy bien. Pero el Señor nos ayudó. ¿Verdad que Dios quien nos ha ayudado? Él nos ayudó y abrió camino en medio de la prueba. Pero hacía yo esta pregunta. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta a esa bondad de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Jonás después de sacarlo del vientre del pez? Después de arrojarlo nuevamente en tierra. Después de él haber pensado que jamás iba a salir de aquella situación o aquella circunstancia. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? Cualquiera de nosotros hubiera dicho, yo hubiera estado bien agradecido y no hubiera esperado que el Señor me dijera otra vez, yo me voy para Nínive a decirles lo que el Señor me envió. No, no lo hemos hecho. Dime de qué es lo que el Señor te ha levantado a ti. Dime cuáles son las puertas que el Señor ha abierto para ti. Dime cuándo le oraste al Señor que te trajera y te diera una oportunidad de venir a un lugar donde pudieras desarrollarte, superar y poder llevar tu familia por un buen camino. Dime cuándo hiciste esa oración y cómo le hemos respondido al Señor. ¿Cómo le hemos respondido al Señor, hermano? Porque le hicimos muchas promesas. Entonces digo yo, ¿cuál ha sido nuestra respuesta a esa bondad de Dios? Pero Dios, que es misericordioso, Él nos da la oportunidad de cumplir esas promesas a Él, hermano. Y eso es lo que el Señor me decía. Diles que les voy a dar la oportunidad de que cumplan esas promesas que me han hecho, porque no han quedado en el olvido. Eclesiastés decía, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Porque no fue a hombre alguno al que se lo prometiste, fue a Dios. No fue a ningún médico, fue al soberano Dios.
No fue a ningún pastor, fue al Todopoderoso al que le hicimos esa promesa. Entonces Dios es Dios de oportunidades, hermano. Y mira, el capítulo 3 de Jonás tú lo puedes leer en tu casa, pero quiero ir al capítulo 4. En el capítulo 4, verso 1 dice: pero Jonás, mire la actitud de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué dice? ¿Y por qué no se enojó en el vientre del pez? ¿Y por qué allá no dijo: Señor, ¿para qué me envías a un pueblo pagano? No, dice: y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? No le dice estando en el vientre del pez, le dice estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú, ¿qué dice? Eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Mire lo que le está hablando a Dios cuando lo acaba de sacar del vientre del pez. Hermano, no nos pasa eso a nosotros. ¿No te pasa eso a ti y a mí? Mire, nosotros oramos por aquellos seres queridos que están pasando momentos difíciles. Nosotros oramos por aquellos hijos que están enfrentando situaciones difíciles. Pero cuando vemos algo en otra persona o en otro joven, sí queremos que el fuego de Dios caiga sobre ellos, ¿verdad? Sí queremos de que, es que lo que andan haciendo ya el Señor los hubiera consumido. No, Dios es tardo en enojarse y es grande en misericordia. Mire, lo acababa de sacar de aquella situación difícil. Pero es que pronto olvidamos su misericordia en nuestra vida, hermano. Pero yo te he preguntado muchas veces y te lo voy a preguntar otra vez: ¿quién te trajo a este país? ¿Quién te trajo a este lugar? Es Dios. Alguien me dijo una vez, la Air Canada: no, yo te digo no que avión, sino quién te abrió la puerta, quién te abrió el camino, es Dios. ¿Sabes? Aquellos que el Señor trajo por oportunidades de trabajo, tú no fuiste la única persona que aplicó para esa oportunidad. Hubieron cientos de personas que aplicaron. Y de entre medio de ese ciento el Señor saca tu aplicación, la escoge, porque tiene un propósito para tu vida en este lugar. Y ahora tú dices: no, ¿para qué me trajo este lugar? Mejor me regreso a mi país. Y te regresa y te vuelve a traer para acá, hermano. Mira, hasta te deportas de tu país para acá de regreso. Cuando Dios se ha propuesto hacer algo en tu vida y usar tu vida, es mejor obedecerle, hermano. Es mejor hacerlo. Porque pareciera que ha pasado el tiempo y como que Dios se ha olvidado. No, Dios no olvida, hermano. Dios no tiene una mente pequeña como la nuestra. Él es omnisciente, Él lo sabe todo y todo lo conoce. Pero qué pronto nos olvidamos nosotros de la misericordia de Dios. Qué pronto nos olvidamos, hermano, cuando estábamos en aquella situación difícil de salud y le clamamos ahí al Señor en medio de esa angustia. Pero ahora nos enojamos, ahora nos molestamos, ahora nos incomodamos, ahora decimos: no, yo ya ni quiero hacer eso. La misma actitud de Jonás. Mire, Jonás le está diciendo a Dios, pero el verso 3 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice, hermano? Te ruego que me quites la vida. Mire, si estaba en el vientre del pez, ¿por qué no le dijo: déjame morir aquí? Porque nadie quiere morirse, hermano. ¿Vea que nadie quiere morirse? Mire, y aunque no digamos que no, nadie quiere morirse, hermano. Queremos ver qué es lo que Dios va a hacer. Queremos ver cumplirse las promesas en nuestros seres queridos, lo que Dios ha dicho que va a hacer de ellos. Si el Señor nos lo permite, que Él nos permita verlo también. No como Abraham o Moisés, que vio desde lejos la tierra prometida. Porque Dios le entregó la tierra prometida a Israel, hermano. ¿Ve que Él la entregó? Pero Moisés la vio de lejos. Moisés la vio de lejos. Qué pronto se olvida de las misericordias de Dios para tu vida. Qué pronto has olvidado, hermano, aquellos tiempos de escasez, aquellos momentos difíciles,
Aquellos momentos adversos, hermano, cuando no encontrábamos un trabajo estable, cuando no había una oportunidad, y ahora el Señor nos ha traído a un lugar donde abre camino, donde abre oportunidades, y nos olvidamos de esa misericordia de Dios. Y nos olvidamos de esa bondad de Dios. Mire aquellas casas, hermano, en las cuales tal vez nacimos y crecimos, que ustedes saben, hermano, que lo que nos preocupaba de que lloviera es que toda el agua se metía adentro de la casa por las condiciones de ellas, porque muchas de ellas eran casas humildes, no como las mansiones que han construido ahora en nuestros países. Pero nos hemos olvidado de ello. Nos hemos olvidado de esa misericordia de Dios. Nos hemos olvidado del camino por el cual Él nos ha traído, hermano, y cómo Él ha abierto oportunidades delante de ti y delante de mí. Nos hemos olvidado de ello y empezamos a hacer como nosotros queremos o como mejor nos parece. Mire, Jonás le dice a Dios, y esta oración no es absolutamente parecida a la que hace en el capítulo 2, ¿verdad? Porque aquí le dice: ahora pues, verso 3, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y le responde el Señor, mire qué misericordia. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hermano, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto cuando le va bien a otra persona, cuando le dan la oportunidad a otra persona, cuando Dios levanta a otra persona? ¿Haces tú bien en enojarte cuando el Señor ha mostrado misericordia para tu vida y para tu casa? ¿No es más bien de alegrarse y decirle: Señor, gracias, porque así como bendeciste mi vida y mi casa, también bendice la de mi hermano y la de su familia? Pero nos olvidamos de su misericordia. Jonás acababa de estar en el vientre del pez, y ahora que lo manda de regreso el Señor a Nínive, mire lo que Él le dice: no te olvides de la misericordia de Dios, hermano. ¿Sabes? Si hay algo que no te ha permitido cumplir lo que le has prometido a Dios, es las posesiones tal vez materiales o las oportunidades materiales que Dios te ha abierto. No esperes a que estas puertas se cierren, porque el que abre puertas y el que cierra puertas es Dios, hermano. Es Dios. Es Dios. Nosotros lo hemos vivido y lo hemos visto. ¿Cuántos pasamos, hermano, en la etapa de la recesión aquí en este país? Y no te faltó el empleo. Y no te faltó el empleo. Y no te faltó el sustento para tu casa. Es misericordia de Dios. ¿Por qué ya nos olvidamos de ello? En ese tiempo de la recesión reciente que pasó, grandes corporaciones cayeron y cerraron, hermano, que hasta el día de hoy todavía hay impacto de ello. Hasta el día de hoy. Personas, no estoy diciendo personas que tienen miles de dólares, tal vez como ustedes y yo, sino millones de dólares en sus cuentas de banco. Lo perdieron todo. ¿Verdad que lo perdieron todo? Lo perdieron todo, hermano, y cerraron aquellas grandes corporaciones. Por último, atentaron contra sus vidas. No te olvides de la misericordia de Dios para ti y para tu casa. Jonás se olvidó de ello. Y mire, ahora prefería la muerte. Pero el verso 5 dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Aquí había predicado el mensaje largo que Dios le había dado. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, dice el verso 6, la cual, dice, creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, dice, ¿qué pasó con Jonás? Se alegró grandemente por la calabacera. Mire, lo que Jonás había construido era solamente una enramada. Él había simplemente levantado una enramada, pero eran arbustos secos, eran ramas secas que no lo iban a proteger del sol. Ustedes se van a familiarizar con esto. Tal vez los que vieron aquellas guías de Huizquiles, ¿verdad? Que les hacían unas enramadas y daban así. O sea, yo cuando fui a Los Ángeles vi nuevamente eso. Y tal vez tú lo viste en tu país, pero si no lo viste, imagínatelo.
Pero aquellas enramadas, hermanos, que daban aquella sombra, ¿verdad? Y aquella frescura. Así le levanta la calabacera Dios a Jonás. Y mire, Dios tiene poder para hacer crecer en un instante aquello que a nosotros nos lleva tiempo, hermano. Y crece aquella calabacera y le da sombra a Jonás y se alegra. Mire, se alegra Jonás. Se alegra por aquella calabacera. Pero el verso 7 dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Mire, del pez al gusano. Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Mire, y se secó. ¿Y qué sucede con Jonás? Verso 8 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, un viento seco, hermano, un viento caliente. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Mire qué problemático era Jonás. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Ahora bien, ¿por qué Dios prepara esa calabacera? ¿Por qué levanta aquella enramada sobre Jonás para que ésta le dé sombra? Pero eso obviamente creció, hermano, en el transcurso de la noche, porque dice que al venir el alba, o sea, salir el sol, al amanecer, hermano, comienza y él le ordena a un gusano. Mire, dije que preparó un gusano, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando yo leía eso decía: Señor, si tú preparaste un gusano, ¿cómo no nos vas a preparar a nosotros para servirte a ti también? Y dice que preparó un gusano. Mire, el gusano obediente va y pica aquella enramada y se seca. Y después que sale el sol, hermanos, Dios dice que envía un viento solano. Ese viento es cálido, ese viento es el que sopla en las regiones desérticas. Envía ese viento. Y el sol dice que hirió, dice, a Jonás en la cabeza y cae y se desmayaba casi. Y él desea la muerte. ¿Qué es lo que le está queriendo hacer entender Dios a Jonás? Y él se lo dice en el verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. ¿Sabes? Hay una cosa que ustedes y yo necesitamos entender. Tenemos que entender, hermanos, que el que abre puertas y cierra puertas es Dios. Es Él, hermano. Te lo dije el domingo pasado y te lo repito hoy: no son tus habilidades, no son tu capacidad, es Dios. Es Dios, hermano. Por eso es que allí no hay intervención de ningún ser humano, sino que Dios usa un gusano para que vaya y pique esa calabacera y se seque. Porque a veces nosotros dependemos de tanto a quién conocemos o qué amigos tenemos o quién me puede ayudar. No, es Dios nuestro ayudador, es Dios nuestro socorro, es Dios nuestro proveedor. Es Él, hermano. Tenemos que reconocer y entender que es Dios el que abre y cierra puertas. Y dice que puerta que Dios abre, nadie la cierra. Nadie la cierra, hermano. ¿Verdad? Puerta que Dios abre, nadie la cierra. Pero puerta que Él cierra, ¿qué dice? Nadie la abre. Nadie la abre. Así es de que Dios le enseña eso a Jonás. Y él le dice que si hacía bien en enojarse de lo de la calabacera. Y él dice: tanto, hasta la muerte. Pero dice el verso 10: y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Pero esta es la enseñanza, y le dice verso 11: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Mire cómo termina la conversación de Dios con Jonás. O sea, le está enseñando que el hacer misericordia no viene de la mano del hombre, viene de la mano de Dios.
El hacer misericordia es un atributo de Dios, hermano. Es un atributo de Dios. Tú y yo podemos encontrar misericordia solamente en Dios. Amén. Solamente en Él, no en el hombre, no en el ser humano, solamente en Dios. Solo en Él podemos encontrar misericordia. Y por eso le dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos, dice, animales. El hacer misericordia es un atributo de Dios, hermano. Y Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Dios ha tenido misericordia de tu casa y de mi casa también. Dios ha tenido misericordia de nuestra vida, hermano. Él es quien ha hecho misericordia. No podemos atribuirle a ningún hombre su misericordia, sino solamente a la mano soberana de Dios. Es Él el que ha hecho misericordia. Es Dios el que ha tenido misericordia de nosotros. Y eso le está enseñando a Jonás. ¿Quién lo sacó del vientre del pez? Dios. ¿Quién lo levantó ahí? ¿Quién le dio vida ahí entre esas algas que se habían enredado en su cabeza? Fue Dios. Por eso, si tú haces un cuestionario y te preguntas: ¿quién me trajo a este lugar? Dios. ¿Quién me abrió esa puerta de trabajo? Dios. ¿Quién me puso en la posición que estoy? Dios. ¿Quién me dio la fuerza para hacer el trabajo que estoy haciendo? Dios. ¿Quién me dio la habilidad para aprender lo que me enseñaron? Dios. Es Él, hermano. Por eso es que a Él es toda la gloria y a Él es toda la honra. ¿Quién es el que nos ha hecho entender un poquito, hermano, de inglés? Dios. Dios, ¿verdad? Es Dios, hermano. Mire, porque a veces hay hermanos que me dicen: no, yo no hablo mucho inglés. Pero cuando empiezan a hablar, yo tengo que tenerlo. No, deténgase, porque sí, está tratando de avergonzarme porque habla mejor que yo. Entonces es Dios, porque es Él el que nos ha traído a este lugar, hermano. Es Él el que nos ha traído a esta región. Y ahora nosotros nos deleitamos y nos disfrutamos en su misericordia por lo que ha hecho en tu vida, en mi vida, y lo que va a hacer en nuestros hijos. ¿Sabes por qué te digo lo que va a hacer en nuestros hijos? Porque Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Él. Vea que no fue ninguna congregación, ni ningún pastor, ni ninguna conferencia. Es Dios el que te lo ha prometido, ¿verdad? Es Él el que me lo ha prometido a mí, hermano. Y Él cumple sus promesas. Así es que le voy a pedir que pase el hermano del keyboard. Dios no solamente está recordándote aquellas promesas que tú le hiciste en un tiempo de angustia. Dios no solamente está trayendo a tu memoria y a mi memoria aquellas promesas, hermanos, que tal vez en el momento de la necesidad, o en el momento de la adversidad, o en el momento del dolor, o en el momento de la enfermedad, ustedes y yo le hicimos al Señor. Él no solamente está recordándonos eso, sino que Él está recordándote a ti y a mí que aún esas promesas que no le hemos cumplido, Él nos está dando la oportunidad de cumplírselas. Él nos está dando la oportunidad de cumplírselas. Y cada uno de nosotros sabemos que le hemos prometido a Dios, ¿verdad, hermano? Yo necesito que el Señor venga y yo sea alguien que ore por mí y me diga: así dice el Señor, estas son las promesas que le hiciste. No, yo sé cuáles promesas le he hecho a Dios, hermano. Y tú también sabes qué promesas le has hecho a Dios. Amén. Tú sabes qué promesas le has hecho a Dios. Y tú, hermano, que me estás viendo a través de la transmisión, se me había olvidado que estaban nuestros hermanos en la transmisión. También le has hecho promesas a Dios que no le has cumplido. Puedes usar cualquier excusa. No, el lugar donde estoy, el país donde estoy, la situación, o sea, de salud, las circunstancias. Pero Dios es el mismo, Él no cambia. Él es soberano y Él es todopoderoso. Y Él es el que abre camino delante de nosotros. Así es de que el Señor nos está dando la oportunidad de cumplir aquellas promesas que hicimos delante de su presencia. ¿Por qué razón Dios te está dando esa oportunidad a ti y me está dando esa oportunidad a mí, hermano? Yo podría decirle: Señor, escoge a otro que pastoree, escoge a otro que lleve hacia adelante este pueblo, escoge a otro. Y Él te está dando la oportunidad a ti, me está dando la oportunidad a mí de desarrollarlo. ¿Sabes por qué? Porque un día nos presentaremos delante de Él. Un día estaremos delante de Dios, hermano.
Por eso es que decía, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pero sabes, te voy a leer estos. Vamos a Eclesiastés antes de ir a Primera de Corintios. Mire lo que sigue diciendo Eclesiastés. En el capítulo 5:5 te voy a leer, dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El verso 6 dice: no dejes que tu boca, no está diciendo que otra persona, no, dice no dejes que tu boca, porque fue con nuestra boca que le hicimos las promesas a Dios. Fue con tus labios, fue con tu boca que ustedes y yo le hicimos las promesas a Dios. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Pero mire la pregunta, mire lo que encierra en pregunta. Dice: ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya ¿el qué? Y que destruya la obra de tus manos. ¿Cuáles son las obras de tus manos? Tu trabajo. ¿Por qué vas a dejar que Dios permita, hermano, que pierdas el trabajo? Permita que la compañía donde estás quiebre, permita que suceda algo. ¿Por qué razón? Si tú le has prometido algo a Dios, cúmpleselo. Y ahí dice claramente: ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Verso 7 dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Teme a Dios. Teme a Dios. Ese es el mensaje de Salomón en cuanto a las promesas. Mas tú teme a Dios. Por eso te decía, si tú haces, hermano, una lista de todas esas cosas, de quién te trajo aquí, de quién abrió camino aquí en este lugar, quién te estableció en la casa que vive, quién abrió las oportunidades, quién te dio el estatus migratorio aquí en este lugar, es Dios. Es Dios, hermano. ¿Cuántas promesas quedan en el olvido? Y mire, la hemos visto, se han dado delante de nuestros ojos. Personas que le han dicho: Señor, si tú me sanas, no me voy a perder ningún culto. Ya no se acercaron más a la iglesia. Señor, si tú me das y me resuelves este problema migratorio y me dan mis papeles, yo, Señor, te prometo que estaré allí. Se han ido. Pero por eso Dios lo va a quitar. No, porque Dios es grande en misericordia, hermano, y Dios es bueno. Si tú y yo le hemos prometido algo a Dios, cumplámoselo. Cumplámoselo, hermano, porque un día estaremos delante de Él. Un día nos vamos a presentar delante del trono de Dios, y ahí están todas tus promesas y todas mis promesas también. Ahí están, hermano. Mire, yo le decía a unos hermanos, y le dije: bueno, hoy que el mensaje se está transmitiendo a través de la internet, yo puedo decirle a los hermanos: borren ese mensaje. Podré borrarlo de la internet, pero no de los ojos de Dios, no de la presencia de Dios, hermano. Porque toda palabra que hablamos, toda palabra que decimos, está siendo grabada delante del corazón de Dios. Porque no es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Él hace misericordia para tu vida, para mi vida. El Señor ha sido grande en misericordia para ti y para mí, hermano. Pero acuérdate esto, y esto es lo que el Señor me decía: diles que tienen aún oportunidad de cumplir lo que me han prometido, para que aquel día que estén delante de mí no se avergüencen, ni bajen su rostro y digan: no tuvimos el tiempo, no tuvimos la oportunidad. Dios sabe el tiempo que te ha dado a ti y me ha dado a mí. Dios lo sabe, hermano. Y vamos a dar cuentas de cada una de nuestras acciones delante de Dios. Así es que ya no dejes esas promesas sin cumplir. Por eso yo titulaba el mensaje: promesas sin cumplir. No de parte de Dios, porque Él cumple lo que promete, hermano. Te prometió Dios que te traía a un país donde te iba a ir bien a ti y a tu casa. Dios lo ha cumplido.
Te prometió Dios que te iba a dar la sabiduría y las habilidades para desarrollarte en este país que no era tu país, un idioma que no era tu idioma, y Dios lo ha prometido y lo ha cumplido, hermano. Te prometió Dios que a pesar de lo que te decían los agentes de migración y tal vez la agencia de migración que te iban a sacar, Él te dijo: yo te traje y te estableceré aquí. Lo ha cumplido Dios, hermano, porque de Él es toda la tierra. De Dios es toda la tierra, hermano, del Señor. Así es de que ponte de pie, vamos a participar juntos de la cena del Señor. Pero mientras nosotros, preparamos nuestro corazón, preparamos todo nuestro ser y le decimos: Señor, sé las promesas que te he hecho a ti, y sé las promesas, Señor, que yo no te he cumplido a ti, y sé aquellas promesas que han quedado en el olvido, no para ti sino para mí. Pero tú me estás dando la oportunidad hoy de retomarlas y cumplirlas. Tú me estás dando la oportunidad hoy de hacerlo diferente. No hagas lo que hizo Jonás. Mire, Jonás, Dios muestra misericordia para con él y lo levanta y lo saca del vientre del pez. Pero cuando lo comisiona y lo envía nuevamente a Nínive, él va enojado, él va molesto y le dice: yo por eso no quería venir, y te estoy parafraseando lo que él habla. Por eso no quería venir, porque sé que eres un Dios lento para enojarte y eres grande en misericordia. Cuando lo acababa de levantar a él de aquel vientre del pez, lo acababa de sacar, ahí el hombre iba a morir, ahí Jonás iba a morir. Pero más grande que la muerte es el Dios que nosotros tenemos. Más grande que la enfermedad es el Dios que ustedes y yo tenemos. Por eso es que Él te dice hoy: promete lo que cumples, y no prometas y no cumplas, porque Dios no se agrada de los insensatos. Y luego no digas que fue por ignorancia, porque tú lo estás oyendo hoy y lo puedes leer en este libro de Eclesiastés en tu casa más detenidamente. Y si no lo vas a cumplir, obedece lo que dice el verso 5 del capítulo 5 de Eclesiastés, cuando dice: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Porque un día estaremos delante del Señor. Un día estaremos delante de la presencia de Dios. Un día ustedes y yo estaremos dando cuentas por cada una de nuestras acciones sobre esta tierra. Quiero leerte lo que Pablo le dice a esta iglesia en Corinto. Quiero leerte en el capítulo 11 de Corinto, de Primera de Corintios. Pero quiero leerte el verso 26. Y sabes, esta fue una de las razones por las cuales el Señor me había dicho que no celebrásemos la Santa Cena, porque muchos comenzaron a tomarla por poco. Muchos comenzaron a participar de ella, aunque estaban enredados en pecado y desobediencia, y han ido muriendo poco a poco, espiritualmente han ido muriendo. Pero el verso 27 del capítulo 11 de Primera de Corintios dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y después de que te hayas probado a sí mismo, dice, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, mira lo que dice al final, dice: juicio come y bebe para sí. Si es que toma unos minutos, hermano, toma unos minutos. Tú sabes cómo ha sido tu caminar con Dios. Tú sabes cómo ha sido tu caminar delante de Dios. Tú sabes cómo ha sido tu acostar y tu levantar, tu entrada y tu salida. Tú lo sabes. Si hay algo por lo cual tengamos que pedirle perdón al Señor, hagámoslo antes de participar de esta cena del Señor. No comas juicio para ti, no bebas juicio para ti.
sino que sea para edificación de tu vida y para fortaleza de esa relación entre tú y Dios. Padre bendito, te damos gracias. Gracias, Señor del cielo, por esta oportunidad que nos das de hacerlo diferente. Gracias, Señor, que no se nos olvide tu misericordia, que cuando estuvimos en angustia, Señor, cuando estuvimos en enfermedad, cuando estuvimos en peligro de muerte, nosotros, Señor, hicimos promesas delante de ti, tal vez esperando que no nos íbamos a levantar de la situación, pero tú nos levantaste y soplaste aliento de vida sobre nosotros. Ahora permítenos hacerlo diferente, ya no tomar esa actitud de Jonás, sino hacerlo diferente, hacerlo como tú quieres, hacerlo, Señor, como tú lo has establecido y preparado para mi vida y para la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, vamos a participar de esta cena tuya. No es mi cena, es tu cena, Señor. Yo solo soy tu servidor, pero vamos a participar hoy de esta cena. Y he dado tiempo para que nos probemos nosotros a nosotros mismos y pidamos perdón por aquellas cosas que necesitamos pedir perdón delante de ti. Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona, Señor del cielo, mis iniquidades. Borra tú, Señor, mis rebeliones. Perdóname, Señor, todo pecado de palabra, de pensamiento o de obra. Perdóname, Señor, todas aquellas cosas que no han sido gratas delante de tus ojos. Tú conoces, Señor, mis pensamientos, y tú conoces las intenciones de mi corazón, no te son ocultas a ti. Conoces, Señor bendito, mi caminar. Conoces, Señor del cielo, cada momento y cada instante de mi vida está delante de ti. Te pido perdón por aquellas cosas que no han sido gratas delante de tus ojos. Te pido perdón también por mi casa, por mi esposa, por mis hijos. Te pido perdón por ellos, Señor del cielo. Que tú extiendas tu misericordia sobre sus vidas. Si también te pido perdón por este pueblo, Señor. Te pido perdón por cada familia. Te pido perdón, Señor amado, por cada matrimonio, por cada hombre, cada mujer, por cada joven, Señor. Te pido que perdone nuestros pecados. Señor, ese eres tú, grande en misericordia. Un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas, oh Dios. Perdona, Señor del cielo, nuestras casas. Y vuelve nuestros corazones a ti. Señor bendito, hoy, Señor, que hemos hablado delante de ti, vamos a participar, Señor, de esta cena. Vamos a participar de este sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Señor del cielo, a ti te doy toda gloria, a ti te doy toda honra, a ti te doy toda alabanza y toda adoración. Y si alguno de los hermanos que están, Señor, a través de la cámara van a participar, te pido que perdone sus pecados, que perdone sus faltas. Tú eres Dios de oportunidades y estás dándoles la oportunidad de volverse a ti, Señor. Vuelve nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gloria a Dios. Cada quien puede, hermano, tomar su pan mientras le doy lectura a esta palabra que Pablo le dice a esta iglesia en Corinto. Y dice Primera de Corintios capítulo 11, en el verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
haced esto en memoria de mí. Pueden tomar del pan, hermano. Luego dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos, hermanos, del... Ahora vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias al Señor por su misericordia y su bondad. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios del cielo. Grandes han sido tus misericordias sobre mi vida, sobre mi casa. Grande ha sido tu bondad para conmigo, Señor del cielo, y para con cada uno de mis familiares. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el Dios soberano, el todopoderoso, el gran yo soy. Tú eres, oh Dios del cielo, el que era, el que es y el que ha de venir. A ti, eterno Dios, a ti es nuestra alabanza, a ti es nuestra adoración, a ti es, Señor del cielo, la gratitud de nuestro corazón. Señor, que no se nos olvide ninguna de tus misericordias, que no se nos olvide ninguna de tus bondades sobre nuestra vida. Tú, Señor, nos has dado vida de entre los muertos. Tú nos has levantado del Seol mismo, Señor amado, y nos has dado gracia sobre gracia. Te agradezco, eterno Dios, por tu bondad. Te agradezco, Señor del cielo, porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, que tu bendición repose sobre este pueblo. Que tu misericordia sea, Señor, sobre cada familia, Señor, de esta congregación y aquellos hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Te pido que tu bendición sea sobre ellos. Y, Señor bendito, que esta palabra tu Espíritu Santo la haga vida dentro de nosotros, y que recordemos, Señor, que aquello que te hemos prometido a ti, independientemente en el tiempo que te lo prometimos, aún, Señor, nos da la oportunidad de cumplírtelo. Aún nos da la oportunidad de cumplirlo, Señor. Te doy gracias, bendito Dios. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te exalta a ti, soberano Dios. Gracias, Señor, por el camino que tú me has traído. Gracias, Señor, porque ninguna de tus palabras ha faltado sobre mí. Cada una de ellas se ha cumplido, y se cumplirán las que tú has hablado, que están por venir. Te doy gracias, Señor bendito, por haber encontrado gracia y misericordia delante de ti. Mi vida, mi casa y este pueblo, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a hacer la obra por la cual tú nos has establecido en esta ciudad, en esta provincia, en este país. Ayúdanos, Señor, y ayuda a cada uno de mis hermanos. Oro, Señor bendito, también por los diezmos, las ofrendas que tu pueblo trae a tu casa de oración. Señor, danos tú la sabiduría y el entendimiento para utilizarlos como tú quieres, Señor bendito. No como a nosotros mejor nos parezca, sino como tú quieres que éstas sean utilizadas. Gracias te damos a ti, soberano Dios. Señor, guárdanos, Señor. Guárdanos a través de esta semana que estamos comenzando. Guárdanos, Señor del cielo. Oramos, Señor, por estos incendios que se han levantado alrededor. Oramos, Señor bendito, por la contaminación que hay en el aire. Oramos por aquellas personas, Señor, que padecen, Señor bendito, de asma, de bronquitis o de problemas, Señor, respiratorios. Oramos por ellos, Señor bendito. Señor amado, tú eres poderoso para enviar un viento que sople, Señor del cielo, toda esta contaminación. Tú eres, Señor, nuestro Dios. Limpia, Señor, los aires. Limpia los aires, Señor amado. Señor bendito, calma, Señor, esos fuegos, esos incendios. Abre los cielos y envía tú la lluvia, Señor.
A ti, Señor bendito, elevamos esta oración. No porque a esta región aún no han llegado, Señor, esos incendios. Estamos exentos de ellos. Pero hay personas que están cercanas y están sufriendo, y otras han sido víctimas, Señor, de estas situaciones. Oramos por ellos, Señor. Abre los cielos y envía la lluvia. Tú eres el Dios que detiene la lluvia y tú eres el Dios que la envías. Abre, Señor amado. Abre, Señor, las ventanas de los cielos y envíanos, Señor, la lluvia. Que apaguen, Señor, estos fuegos. Que apaguen, Señor, del cielo esos incendios que se han levantado. Ten tu misericordia, Señor. A ti elevamos, Señor, nuestro clamor. A ti elevamos, Señor, nuestra oración. En el nombre de Jesús, Señor, elevamos este clamor delante de ti. No podemos mostrarnos indiferentes, Señor, a la necesidad, Señor, de estas personas, bendito Dios, que están pasando estos momentos adversos. Extiende tu misericordia, Señor. Extiende tu bondad. Padre bueno, a ti te damos toda la gloria. A ti te damos toda la honra. Y a ti te damos toda la adoración. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. A ti, Señor bendito, en la gratitud de nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.